Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase para empezar un tema muy importante llamado funciones vitales, ¿no? Continuamos con todo introducción a la célula, ¿correcto? Así que vamos a iniciar la clase el día de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que otorgas aquí a tus hijas. Permite que en esta tarde, Señor, puedan entender un poco más acerca de lo que implica todas estas funciones vitales y cuán importantes son. Permite que ellas sigan en este camino de la construcción de su propia formación académica para que en un futuro sean ciudadanas de bien. Todos tus favores te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar y vamos a ver una parte práctica porque también se les va a enviar para que ustedes puedan ejercitarse un poco acerca de lo que concierne a el cálculo de aumentos, ¿no? Sobre ciertas micrografías. ¿Correcto? Estamos viendo la parte experimental y vamos a hacer uso de, bueno, sería muy apropiado hacer un uso del microscopio óptico para poder observar células propiamente, pero vamos a utilizar algunas imágenes, ¿correcto? Para calcular el número de aumentos, ¿no? En vista de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con respecto a la pandemia. Muy bien, entonces, como recomendaciones generales, primero vamos a tener que saber la conversión de unidades, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? También tenemos que tener algunos recursos matemáticos simples, como multiplicación y división, y bueno, el conversión de unidades, ¿sí? Y saber en qué tipo de unidad de medida vamos a dar los resultados, ¿correcto? Muy bien. Ahora, aquí les presento la tabla del manejo de unidades de longitud en microscopía, ¿correcto? Y los que más vamos a usar, pues, son justamente los que estén aquí enmarcados, ¿no? Desde centímetros hasta micrómetros y en ciertas ocasiones vamos a utilizar lo que es nanómetros, ¿no? Pero lo que concierne a este grupo es lo que vamos a utilizar, ¿no? Armstrong no lo vamos a ver, kilómetros tampoco y metros tampoco, ¿sí? Imagínense ver una célula de 1 metro, ¿no? No existe, ¿sí? No existe. Pero estas unidades sí, el centímetro, el milímetro, el micrómetro y el nanómetro sí los vamos a usar, ¿correcto? Muy bien. Entonces allí la pequeña acotación. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Y vamos a calcular el número de aumentos de una imagen, ¿correcto? Materiales que vamos a tener que usar es una regla, ¿sí? Una regla cualquiera. Y bueno, su lapicero para poder hacer los cálculos, ¿no? Muy bien. El número de aumentos, también llamado magnificación, ¿sí? Es igual al tamaño aparente del objeto sobre el tamaño real. El tamaño aparente del objeto es el tamaño que ustedes van a medir, ¿correcto? Y el tamaño real es lo que realmente, pues, valga la redundancia, mide la célula o lo que estén observando, ¿sí? En este caso, el primer problema es en la micrografía, que está aquí en la parte de abajo, en blanco y negro, es una mitocondria, ¿sí? Y la longitud que mide esta mitocondria desde donde empieza hasta donde termina es, según mi reglita que está aquí dibujada, 3 centímetros, ¿no? O 30 milímetros, ¿correcto? Pero el tamaño real de una mitocondria es 3 micras. Entonces, quiero ver cuántas veces ha sido aumentada esta muestra. ¿Qué hago? Un cálculo sencillo, ¿no? Vamos a convertir primero los milímetros a micras, porque en micras se mide la mitocondria, ¿sí? Y 30 milímetros es igual a 30.000 micras, ¿correcto? Un centímetro es igual a 10.000 micras, un milímetro es igual a 1.000 micras, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya tengo ahora la conversión, 30.000 micras sobre 3 micras, que es lo que mide, y como resultado veo que mi muestra ha sido aumentada 10.000 veces, ¿no? En este caso, 10.000x, ¿correcto? Muy bien. Simple y sencillo, no hay nada complicado, ¿correcto? Ahí está el resultado nuevamente y vamos a seguir con el proceso de toda esta práctica, ¿no? Una práctica muy sencilla. Ahora, conociendo el número de aumentos, ¿no? Otro tipo de problema ya. Ahora me dan el número de aumentos. Voy a calcular el tamaño real de un objeto.
¿correcto? Voy a calcular su tamaño real. Entonces, ahí la fórmula se invierte, ¿no? Antes era número de aumentos es igual a tamaño aparente sobre tamaño real, ¿no? Ahora, tamaño real va a ser igual a tamaño aparente sobre el número de aumentos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a medir bueno, ya me dan, ¿sí? La mitocondria en este caso mide 450 milímetros, que es igual a decir 4 centímetros y medio, ¿no? Y la cantidad de veces que ha sido aumentada esta micrografía es 15.000x. ¿Correcto? Muy bien. Voy a hacer el cálculo y eso me da 0,03 milímetros. ¿Correcto? Es lo que me da la división. Pero en milímetros no se mide las mitocondrias ni las células. ¿Correcto? Se miden en micras. Entonces yo multiplico 0,03 por 1000 y me da 30. ¿Correcto? Me da 30 micras, que es el tamaño real de esta mitocondria, ¿no? Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Ahora, no siempre me van a dar una micrografía como la que vemos aquí. A veces me van a dar una escala que está aquí. Miren, una escala, ¿correcto? Que está aquí. A ver, voy a utilizar otro color más vivo para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Acá. Esta escala que está aquí. Esta escala me dice que la mitocondria mide una micra. Bueno, vamos a ver cuál es el tamaño real. Conociendo la escala gráfica, vamos a calcular el número de aumentos de una imagen. Cuando me den una escala gráfica, ya no voy a medir la célula como tal, o lo que esté midiendo, ¿no? Ya no lo voy a medir así, de donde empieza o donde inicia, no. Voy a medir la escala, ¿correcto? Voy a medir la escala. En este caso, cuando yo mido la escala, mide 30 milímetros. A partir de ello, yo voy a determinar el tamaño real de la imagen, ¿no? Voy a determinar cuántas veces ha sido aumentada esta micrografía. ¿Sí? Muy bien. Número de aumentos va a ser igual a 30 milímetros entre una micra, ¿no? Que eso es igual a 30.000 micras sobre una micra, ¿no? Se van micras y me queda en la cantidad exacta, ¿no? 30.000x. Ha sido aumentada 30.000 veces esta muestra. ¿Correcto? Muy bien. Simple y sencillo, ¿no? Es un cálculo sumamente fácil, no hay nada complicado, ¿correcto? Así que yo estoy seguro que lo van a poder aplicar en múltiples micrografías que se les va a mandar a la práctica. No va a ser nada difícil. Luego tenemos otro problemita, ¿sí? Conociendo la escala gráfica, calcular el tamaño real del objeto, ¿no? Estamos viendo diversidad de ejemplos, ¿sí? Diversidad de problemas para poder determinar y agenciarnos de buenas estrategias, ¿no? Muy bien. Primero, en este problema nos dan una escala gráfica, ¿no? Vamos a tener que hacer aquí, para determinar el tamaño real, dos cálculos, ¿no? Vamos a determinarlo así de manera muy breve y sencilla. Número 1. Como me dan escala gráfica, yo necesito saber cuánto mide la escala gráfica. Entonces, el valor de la escala gráfica es 20 micras, pero el tamaño que yo mido con mi regla de esta escala es 18 milímetros. Muy bien. Ahora me voy a ir al tamaño, voy a medir el tamaño del objeto que me piden medir, ¿no? En este caso, todo lo que mide son 50 milímetros. Muy bien. Voy a calcular primero el número de aumentos de la escala gráfica y luego el tamaño real, ¿no? Este es el primer paso, ¿no? El primer método, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el número de aumentos, nuevamente les repito, es el tamaño aparente de la escala sobre el valor de la escala, ¿no? Vamos a primero a calcularlo, vamos a enfocarnos en la escala, lo que nos dan, ¿sí? Muy bien. Entonces sería 18.000 micras, ya habiendo hecho la conversión, ¿cierto? Habiendo hecho la conversión, sobre 20 micras, que es lo que mide la muestra. Y eso me da como resultado 900x, ¿no? Es decir, la muestra ha sido aumentada 900 veces. Muy bien. Ahora yo invierto la fórmula y digo, el tamaño real del objeto es igual al tamaño aparente, o sea, lo que mido, sobre la cantidad de veces que ha sido aumentado. Es decir, lo que yo medí, esta célula, ¿no? Esta célula mide 50 milímetros, es lo que yo medí, ¿no? El tamaño ya no me fijo en escala, sino en el tamaño de la célula que me piden hallar. Y la cantidad de veces que ha sido aumentada ha sido 900. Hago mi conversión
¿no? 50 milímetros por 1000 para hallarlo en micras y luego hago una división, ¿no? En total, esta célula, su tamaño real es 55 micras media, ¿correcto? Es el primer método, ¿no? Hacer paso por paso. Segundo método, que quizás para ustedes sea más fácil, ¿sí? Por una proporción directa. 18 milímetros es a 20 micras, entonces 50 milímetros a cuántas micras será. Básico, ¿no? Hago mi aspa simple, cruzo, ¿no? Sería 20 por 50 sobre 18, ¿no? Y no me hago problemas porque milímetro y milímetro se van a ir, ¿correcto? Y eso me va a dar también 55 micras y media. Cualquiera de los dos métodos es aceptado, cualquiera de los dos métodos va a ser para ustedes más sencillo de trabajar, ¿no? Ya ustedes van a adecuarse aquí con cuál desean trabajar, cuál les resulta más fácil, ¿no? Si el primero o el segundo, ¿sí? Pero los dos van a dar el mismo resultado. Muy bien. Entonces, hasta aquí con la parte práctica de la sesión de cálculo de aumentos, ¿no? Que es parte de nuestro tema que debemos estudiar y ya van a tener una práctica que resolver, ¿correcto? Muy bien. Pasemos entonces ahora a hablar de los organismos, ¿sí? De las funciones vitales propiamente, que es el título de la clase del día de hoy. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿correcto? En organismos unicelulares y en organismos pluricelulares, pero ambos cumplen las mismas funciones vitales, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? En este caso, los organismos unicelulares solamente constan de una única célula, que va a cumplir todas las funciones vitales para poder subsistir, ¿correcto? Número 1, ¿cuál es la primera función vital? Nutrición, ¿sí? Es decir, la obtención de alimentos para proporcionar la energía y los materiales necesarios para crecer. Número 2, metabolismo, son todas las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de las células, incluyendo la respiración celular para liberar energía, ¿correcto? Crecimiento, todo ser vivo, toda célula tiene que tener un crecimiento, es decir, aumentar su tamaño, ¿no? Tanto de la célula como del organismo en caso sea un ser pluricelular, ¿no? Hasta cierto límite, ¿sí? Y lógico, renueva sus estructuras, ¿no? Respuesta, también llamada irritabilidad, que es la capacidad de percepción y de reacción adecuada ante los estímulos o cambios que se producen en el medio. Un ejemplo, ustedes no tienen una terma para hervir su agua y lo hacen en una pequeña olla, ¿correcto? En una olla. Es un caso hipotético, ¿sí? Entonces, ustedes olvidaron que la olla está caliente y quieren verificar si el agua ya está hirviendo o no. Se acercan y, habiendo olvidado que la olla está sometida a fuego y por lo tanto está caliente, ustedes tocan la olla. Automáticamente, ¿qué hacen? Lógico, automáticamente retiran su mano. ¿Por qué? Justamente porque es una función vital, ¿sí? Es la función de respuesta, ¿correcto? También llamada irritabilidad. Ha habido un estímulo que a ustedes las ha hecho retirar su mano. En este caso, el estímulo es la olla caliente, ¿sí? Este estímulo viaja a través de las neuronas que están en su cuerpo hasta el cerebro, que procesa la información y ordena a su mano retirarse, ¿correcto? Retirarse. Esa es la capacidad, ¿no? Y todo ser vivo, es decir, todos los seres que están compuestos por células, tienen esta capacidad, ¿correcto? Otra función vital es la excreción, es decir, deshacerse de los productos de desecho del metabolismo, ¿sí? Todo ser unicelular o pluricelular cumple con esta función, ¿sí? Homeostasis, mantener las condiciones internas del organismo dentro de unos límites tolerables, ¿correcto? Por ejemplo, nuestro tejido adiposo, también llamado grasita, ¿sí? Nos protege de los niveles variables de temperatura, ¿correcto? Imagínense, si no tuviéramos tejido adiposo, sentiríamos mucho más frío de lo que sentimos normalmente, ¿correcto? Sobre todo en esta época de invierno, ¿no? Y por último tenemos la función vital de reproducción, ¿no? Para producir descendencia, ya sea de manera sexual o asexual, que va a permitir que perdure
la especie, ¿no? Que la especie se perpetúe. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el tema, ¿correcto? Funciones vitales entonces en algunos organismos, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de cómo diferentes organismos pueden moverse, ¿no? Pueden movilizarse, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos un paramecium, por aquí vemos una mueva que se desliza mediante pseudópodos, ¿no? Aquí un paramecium que realiza la función de movimiento mediante cilios, ¿correcto? Su capacidad de locomoción, ¿no? Y estos dos paramecios pues están conjugando, es decir, se están reproduciendo, ¿no? Se estaban reproduciendo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hay algunos ejemplos, ¿correcto? Muy bien. Más abajo tenemos aquí a la Cenedesmus, que es una alga verde unicelular fotosintética, es decir, que ella misma fabrica su propio alimento, ¿correcto? Y se agrupa en colonias, ¿no? Se agrupa en colonias de 4 individuos, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la Clamidomonas, que son algas unicelulares con 2 flagelitos para nadar, ¿no? Muy bien. Aquí una comparación entre lo que es cilios y flagelos, ¿correcto? Habíamos ya hablado de que los cilios son pequeños vellitos que sirven para la locomoción, al igual que los flagelos, ¿correcto? Con la única diferencia de que los cilios van a estar en toda la superficie de la célula, ¿no? Y son muchísimo más pequeños, llegando a un tamaño de 5 milímetros, ¿correcto? Mientras que 5 micras, mientras que aquí el flagelo va a ser muchísimo más largo, más grande, ¿no? Entre 2 a 20 micras, ¿correcto? Muy bien. Estos flagelos van a ser muchísimo más grandes que los cilios, ¿no? Y generalmente solamente están presentes en una parte de la célula, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el rabito, o pueden estar una aquí y la otra acá en la cabecita, ¿correcto? Pero solamente van a haber una, dos, a lo mucho por ahí unas 3, 4, ¿no? O hasta 10, pero en diferentes partes, ¿no? A diferencia de los cilios que están en todo el cuerpo, ¿correcto? En toda la superficie, ¿no? El paramecium es un protozoo que vive en aguas dulces estancadas y él va a llegar a medir hasta los 0,5 milímetros, ¿no? En cambio, las alguitas acá, las clamidomonas, ¿correcto? Son de agua dulce o marinas estancadas, ¿correcto? Y pueden llegar a medir entre 2 a 20 micros, ¿no? Una diferencia ahí tremenda, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces, ¿no? Hay algunos ejemplitos. Hablemos ahora de los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares, ¿correcto? Son organismos multicelulares, es decir, que están compuestos por muchas células y tienen propiedades que resultan de la interacción entre sus componentes celulares, ¿sí? Los organismos unicelulares, es decir, los que están compuestos de una sola célula, tienen un tamaño y crecimiento limitado, ¿no? En cambio, los organismos pluricelulares, al estar compuestos de varios tipos de células, este crecimiento, pues, es mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, algunas algas verdes de Volvox, ¿correcto? Pueden formar colonias de células para que en el interior de estas colonias, pues, se generen, ¿no? La formación de células reproductoras y engendren, ¿no? O den origen a otras colonias, ¿correcto? Y por acá abajo, en un pequeño video, tenemos al Chainerodactylitis elegans, que es un nemátodo, es un gusano, ¿correcto? De 1 milímetro, miren, un gusano muy chiquito, que es usado mucho en la parte investigativa porque contiene 959 células, ¿sí? Tienen 959 células y es un ser hermafrodita, es decir, que tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿correcto? Ahora, este gusanito tiene una boca, tiene faringe, intestino y ano, y tiene más de 300 células nerviosas, es decir, más de 300 neuronas, ¿sí?
que se acumulan en la parte anterior formando un pequeño cerebrito, ¿no? Aquí, ¿no? En la puntita, ¿correcto? Pero no hay ninguna célula que controle el desarrollo de las demás. Sin embargo, está compuesto por 959 tipos de células, ¿no? Entonces, mire, justamente la diversidad de células permite que este gusanito haya crecido tanto, ¿no? En este caso a 1 milímetro, ¿correcto? Algo que no sucedería con seres unicelulares, ¿no? Que mayormente su tamaño va a diferir en micras, ¿sí? En los organismos pluricelulares, entonces, van a aparecer propiedades llamadas propiedades emergentes que no se encuentran en las células por separado. ¿Cómo así, profesor? Mientras que los seres unicelulares llevan a cabo todas las funciones vitales, ¿sí? En los seres pluricelulares este trabajo se divide, ¿correcto? Justamente porque surgen estas propiedades emergentes, ¿no? Al ser organismos pluricelulares, es decir, que están compuestos por muchas células, ya se van a notar lo que es órganos, tejidos, sistemas, aparatos. Y cada uno en conjunto va a funcionar, ¿no? Y va a cumplir una función. Por ejemplo, imagínense que yo les diga, a ver, yo quiero que la célula de mi riñón haga todo el proceso. No se puede. ¿Por qué? Porque el riñón es un conjunto de células que cumplen una función determinada en conjunto. Si tú las separas, nada va a suceder, ¿ya? Es decir, el proceso de filtración de la orina no se va a dar, ¿correcto? Si tú las separas a las células del riñón, no van a poder cumplir su función. Si tú separas a las células de tu corazón no va a palpitar en una sola célula, ¿ya? Todas las células en conjunto, ¿no? Del miocardio, del pericardio, del endocardio, ¿correcto? Las células que están formando las válvulas, tus arterias, la aorta, la pulmonar, tus venas pulmonares, todas esas células en conjunto están trabajando para realizar a cabo la función que han sido programadas. Pero si tú quitas a una célula y le dices, a ver, voy a quitar la célula de la válvula tricúspide y voy a pedirle a la célula que haga el mismo trabajo que la válvula en sí, que es una agrupación de varias células. Esa celulita no lo va a poder hacer, ¿ya? No puede. ¿Por qué? Porque hay una propiedad emergente que rige que estas células trabajen en conjunto, ¿sí? Y es una ventaja adaptativa que han llegado a tener los seres pluricelulares, ¿sí? Y ahí surge una famosa frase llamada el todo es más que la suma de sus partes, ¿sí? Claro ejemplo, un ser vivo, ¿ya? Un mamífero, un mamífero como tal, tiene que estar compuesto de varios sistemas para llamarlo mamífero, ¿correcto? Tiene que tener sistema óseo, sistema muscular, excretor, reproductor, urinario, nervioso, ¿sí? Epitelial. Pero si yo solamente digo, a ver, voy a sustraer el sistema óseo de un perrito, ¿no? O sea, solamente sus huesos. Y a esos huesos, a ese conjunto de huesos que tienen la forma de un perro, le voy a llamar perro. Dígame, ¿esos huesos se van a mover? ¿Se van a reproducirse? ¿Van a excretar los desechos? No, simplemente van a quedar como un resto fósil, ¿correcto? En lo que se perdure ¿no? el tiempo, ¿no? Y van a quedar de repente para adornar un museíto, qué sé yo. Pero como tal, no funciona, ¿no? No funciona como un ser vivo. Por eso, el todo, es decir, el conjunto, la interacción del sistema nervioso con el sistema linfático, con el sistema cardiopulmonar, con el sistema respiratorio, el conjunto de todo ello, el todo, es más que la suma de sus partes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que surgen todo este tipo de células? Justamente por la reproducción celular y la diferenciación celular, ¿sí? Y esto sucede solamente en los organismos multicelulares, ¿correcto? Diferentes tipos de tejidos se pueden desarrollar por diferenciación celular en los organismos multicelulares. Esta es otra ventaja evolutiva, ¿no? Que es, o permite, mejor dicho, la división del trabajo, ¿correcto? Las células al reproducirse y dividirse se pueden especializar en distintas funciones mediante un proceso denominado diferenciación celular, ¿correcto? Y básicamente esto es gracias o es posible por la expresión de ciertos genes, ¿sí? Hemos visto que el material genético
que se encuentra en el ADN, justamente contiene los genes necesarios que se van a expresar, ¿no? Se van a expresar. Y esto lo vamos a ver más adelante ya cuando hablemos propiamente del tema de genética, para ver cómo es que ciertos genes se desarrollan y otros genes no, ¿sí? Pero permite pues esta diferenciación, ¿sí? La formación de tejidos especializados que desarrollen sus funciones de forma eficiente y concreta, y que al interactuar entre ellas formen una multitud de órganos, ¿correcto? El conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejidos forma un órgano, el conjunto de órganos forma sistemas, aparatos, y el conjunto de sistemas y aparatos forma al ser individual como tal, ¿correcto? En el organismo humano, por ejemplo, hay billones de células y en cada una, ¿no? Y cada día se renuevan unos 2.000 unos 2.000 millones más o menos. Pero en conjunto hay 220 tipos celulares diferentes y especializados, ¿correcto? Tenemos células cardíacas, células nerviosas, osteocitos, que son las células óseas, ¿no? Neuronas, células del sistema nervioso, células epiteliales, que es del tejido epitelial, ¿correcto? Fibras musculares, que son las células del sistema muscular. Tenemos eritrocitos, leucocitos, que son células del tejido sanguíneo, ¿sí? Y así otro tipo de células, ¿no? Y miren, infinidad, ¿no? Tenemos aproximadamente, ¿no? Tenemos billones de células. Y cada día se nos renuevan 2.000 millones. ¡Wow! Es una cantidad tremenda, ¿no? Muy bien. La expresión genética y la diferenciación celular, ¿sí? Toda célula de un mismo organismo tiene la misma dotación del ADN y la misma información genética. Todos. Pero, cuando el gen se activa y funciona, se forma una determinada proteína que se expresa. Eso lo hemos visto en replicación, transcripción y traducción del ADN. Ustedes ya saben ese proceso, ¿correcto? Ahora, la diferenciación, como les había dicho, se debe a que en las células no siempre se activan y se expresan los mismos genes. Por ejemplo, en esta célula se expresó el gen, ¿no?, de la neurona. Y como resultado, esta célula da origen a una neurona. En cambio, en esta otra célula, que está aquí, no se activó este gen, sino que este gen se vio suprimido. Y se activó el gen, ¿no?, que expresa una célula epitelial y como origen dio a una célula epitelial, del tejido epitelial. ¿Correcto? De una misma célula parte esta diferenciación, ¿no? A estas células con capacidad de generar múltiples se les llama células madre, ¿ya? Que pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos la próxima clase acerca de las células madre, ¿correcto? Y sus implicancias, ¿sí? Y el control de la expresión génica, pues, es la base de la diferenciación y la especialización celular. Es por eso que tenemos múltiples tipos de células, ¿no? Tenemos neuronas, eritrocitos, blastocitos, leucocitos, ¿correcto? Osteocitos, tenemos fibras musculares, tenemos monocitos y una variedad, ¿no? Una variedad de tipos de células, ¿correcto? Alfa, células beta, que son del páncreas, ¿no? Entre otras células. Muy bien, estimados estudiantes, entonces hemos llegado también a la parte final de la clase del día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase y Dios las bendiga.